Si desde Visual Studio quieres trabajar en Home Assistant, tienes que conectar la instancia de Home Assistant al Visual Studio. Hoy vamos a ver cómo hacerlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Photo Hub. Los que me conocéis desde hace tiempo sabréis que normalmente cuando hago los vídeos intento hacerlos completos y no olvidarme de ningún paso. Pues bien, cuando hice el de códecs para trabajar con Home Assistant, se me olvidó el paso principal, que es cómo hacer que en Visual Studio podamos acceder a las carpetas del Home Assistant. Esto se me olvidó porque yo lo tengo hecho desde hace muchísimos años y es un paso que, bueno, se me olvidó aquel día. Pero bueno, hoy vamos a solucionarlo. Vamos a hacer que podamos ver las carpetas de nuestro Home Assistant como unas carpetas de unidad de red en nuestro ordenador. No es que vayamos a conectar directamente el Home Assistant con el Visual Studio, sino que lo que haremos será que las carpetas del Home Assistant se vean como carpetas de unidad de red en nuestro ordenador y con esto pues ya podremos trabajar con el Visual Studio. Así que venga, vamos al ordenador a ver cómo tenemos que hacerlo. Antes de hacer el paso a paso, quiero que tengamos claro que hay varias formas de trabajar en Visual Studio Code y Home Assistant. La primera es usar Studio Code Server dentro de Home Assistant. Esto es un complemento que abre una especie de Visual Studio Code en el navegador, pero esto no nos interesa porque aparte de consumir recursos en nuestro Home Assistant, no tengo muy claro que allá podamos integrar el códex. No lo he probado, pero no lo tengo muy claro. La segunda opción es la que vamos a usar en este vídeo, es usar Visual Studio Code de escritorio más Samba. Home Assistant comparte su carpeta de configuración en la red y nosotros la abrimos desde Windows con el Visual Studio Code. Este método me gusta porque es simple, práctico y bastante fácil de entender. No es el método más sofisticado del mundo, pero es el que yo uso en la instalación real que tengo en casa y precisamente por eso creo que merece la pena enseñarlo y compartirlo en este vídeo. La tercera opción sería usar SSH o acceso remoto avanzado. Esto puede ser muy potente, sobre todo si tienes Home Assistant en un servidor Linux, en un NAS o en Docker, pero también puede complicar más las cosas y en este vídeo no quiero empezar con lo más complejo. Si te interesa que haga un vídeo de este sistema del SSH, me lo dices y lo voy a hacer. Quiero empezar por algo que pueda seguir la mayoría de gente que tiene Home Assistant en casa y que lo tiene por Home Assistant OS. Ahora enseguida vamos a ver la diferencia que hay entre el Home Assistant OS y el Home Assistant por Docker, porque dependiendo del sistema que tengamos lo tendremos que hacer de una forma o de otra. Y aquí viene una de las dudas más importantes. ¿Es lo mismo hacer esto en el Home Assistant OS que en Home Assistant con Docker? No. El resultado final puede parecer parecido, pero al final Visual Studio Code acabará viendo los archivos de la configuración. Lo que sí es diferente será el camino que utilizaremos para hacerlo. Si usas Home Assistant OS, lo normal es que tengas supervisor y complementos. Por tanto, puedes instalar el complemento de Samba directamente desde Home Assistant. Eso es lo que vamos a enseñar principalmente en el vídeo de hoy. Instala Samba, configuras usuario, contraseña, compartes la carpeta de configuración y desde Windows podrás entrar como si fuera una carpeta de red. Pero si usas Home Assistant Container en Docker, la cosa cambia bastante. En Home Assistant Container no tienes complementos desde Home Assistant, no tienes la tienda de add-ons de la misma forma. Así que no vas a instalar Samba desde Home Assistant. En Docker lo normal es que tengas una carpeta de sistema anfitrión montada como config dentro del contenedor. Por ejemplo, en un Docker Compose podrías tener algo parecido a esto que estamos viendo ahora aquí en pantalla. Es decir, Home Assistant con sistema operativo comparte mediante el complemento de Samba. Home Assistant con Docker comparte desde el sistema donde corre Docker. La idea es la misma, pero el sitio desde donde se configura no es el mismo. Ahora sí, ya vamos a ver cómo instalar Samba en Home Assistant con sistema operativo.
Bueno, antes de empezar en Home Assistant se me estaba olvidando algo importante, que son los requisitos antes de empezar. No son muchos, la verdad, pero conviene tenerlos presentes y no olvidar ninguno. El primero, lógicamente, necesitamos tener Home Assistant funcionando en nuestra red local. El segundo es que necesitamos saber la IP local de Home Assistant. Tercero, necesitamos Visual Studio Code instalado en el ordenador. Esto ya vimos cómo hacerlo en el vídeo anterior que tienes abajo en la descripción. Cuarto, si vamos a seguir el método de Home Assistant OS, necesitamos poder instalar el complemento o, como se llaman ahora, las apps de Samba Share. Y quinto, y muy importante, antes de tocar archivos, tienes que tener una copia de seguridad de tu Home Assistant. Bueno, ya estando en Home Assistant vamos a entrar a lo que antes era el supervisor, que ahora son las aplicaciones. Pero bueno, voy a enseñar exactamente cómo acceder, porque yo este era el antiguo enlace de supervisor, ahora lo redirigí a aplicaciones. Normalmente si no tienes este enlace vas a ir a configuración y vas a entrar aquí a aplicaciones y vas a ir al mismo sitio. Aquí tenemos que tener la aplicación de Samba Share, que es esta que yo ya tengo aquí, que la tengo en ejecución. Tú lo más seguro es que no la tengas, vas a venir aquí a instalar aplicación, la vas a buscar aquí y cuando la tengas aquí pues la instalas. A mí me sale el de tener reiniciar, pero a ti te va a salir para instalarla y después para iniciarla. Lo que tienes que hacer es instalarla, pero sobre todo no la inicies, que tenemos que hacer algo de configuración. Y para configurarlo venimos aquí a configuración y aquí tenemos unos datos importantes. Vamos a establecer un nombre de usuario y una contraseña. Esto nos lo pedirá cuando queramos acceder por primera vez desde Windows a la carpeta. Después son datos importantes y que tenemos que tener presentes, y si ponemos una contraseña compleja pues la tenemos que apuntar en algún sitio. Y el workgroup es el nombre del grupo de trabajo de nuestro ordenador. Si tú no sabes el nombre del grupo de trabajo de tu ordenador, vienes aquí abajo en buscar y pones grupo de trabajo. Aquí te pone cambiar el nombre del grupo de trabajo. No lo quiero cambiar, pero aquí me permite verlo. Y tengo el que es por defecto, que es el workgroup. Esto en ordenadores Mac no sé exactamente cómo debe ser, pero tienes que hacer lo mismo, buscar el nombre de tu grupo de trabajo. Una vez lo tenemos, lo copiamos y lo pegamos aquí. Y el resto, que yo recuerde, no hay que tocar nada más. Ya le daríamos en guardar. Llegados a este punto, lo mejor es guardarlo todo y reiniciar nuestro Home Assistant, porque de lo contrario seguramente no nos va a funcionar y vamos a estar buscando por qué no nos funciona, y es porque no hemos reiniciado. Así que venga, vamos a reiniciar. Una vez haya reiniciado, nos vamos aquí al explorador de archivos de Windows, damos clic en la barra de direcciones, escribimos dos barras invertidas, que es con la tecla Alt GR más la que está al lado del 1, al menos en mi teclado de aquí con versión española, y vamos a escribir la IP de nuestro Home Assistant, sin el puerto y sin nada, solo la IP. Como vemos, yo ya entro, pero tú, si es la primera vez que entras, te va a pedir el nombre de usuario y contraseña que has establecido antes. Así que es importante tenerlo apuntado y ponerlo en este momento. Una vez lo pongas, ya siempre más vas a entrar directamente y vas a ver las carpetas estas, que aquí tenemos la de configuración de Home Assistant, que es donde está todo nuestro Home Assistant. Vemos los complementos, las automatizaciones, en fin, que aquí lo tenemos todo. Esta es la forma más fácil y yo creo que segura para poder ver las carpetas de nuestro Home Assistant desde el ordenador de Windows, y supongo que el proceso debe ser muy parecido con los Mac. Una vez tengamos hecho esto, ya podemos trabajar con el Visual Studio. En el Visual Studio vendríamos a File, Open Folder,
se nos abriría y después seguramente lo tendríamos abajo en red. Yo aquí lo tengo, lo que pasa es que si le das botón derecho, creo que era, y bueno, yo lo tengo anclado a inicio, después se pone, a ver si puedo ir aquí arriba, acceso rápido, y así es una forma rápida de poder acceder a mi Home Assistant desde el Windows, también desde Visual Studio. Aquí no me deja acceder a la carpeta config. Le daríamos select folder y aquí ya se nos pone pues todos los archivos y carpetas de nuestro Home Assistant. Tenemos que venir después aquí al icono de arriba de todo y aquí ya los tenemos. Y con esto pues ya podemos trabajar con el Visual Studio y sobre todo con el Codex. Y si eres nuevo en Visual Studio, te voy a dar algunos consejos para no liarla a veces, que todos la hemos liado. Lo primero de todo es que cuando te pongas a trabajar en Visual Studio, te asegures de tener una copia de seguridad reciente. Segunda cosa, y muy importante, cambia solo una cosa a la vez. Esto porque te lo digo, porque si tienes algún problema que no funciona y has tocado 3 cosas, no vas a saber dónde tienes el problema. En cambio, si vas de una en una, sabrás dónde tienes el problema. Cuando tienes una que te funciona, ve a por otra. Cuando esta otra te funcione, ve a por otra. Siempre entre una y otra, pues verificando en Home Assistant que esté todo correcto. Como cuarto sería lo que te acabo de decir ahora, que antes de reiniciar Home Assistant, compruebes siempre la verificación, que esto de hecho el Home Assistant ya obliga a hacerlo antes de reiniciarlo. Y quinto, podríamos decir que después de aplicar cambios revises los registros, que todo esté bien. Para que nos entendamos, una vez hemos trabajado con nuestro Visual Studio, ya sea directamente en algún archivo o con el Codex, que aquí lo tenemos, lo que tenemos que hacer es venir a nuestro Home Assistant, vamos a ir aquí, vamos a ir a reiniciar, podemos ir directamente o también podemos verificar por aquí. La cuestión es verificar. Si queremos reiniciar, le damos aquí, ya nos está verificando y si sale esto de que todo está bien, ya podríamos reiniciar. Una vez haya reiniciado, si todo está bien, no hace falta, entiendo yo, tampoco ir a Outlook, pero bueno, si no, podemos ir aquí a configuración, bajamos, vamos a sistema y vamos aquí a registros y aquí podemos ver si hay algún problema. Mucha gente no entendemos muy bien muchas de las instrucciones que salen aquí. Otra opción que tienes es seleccionarlo todo. A ver si lo puedo seleccionar. Con el título no, pero bueno, vamos a seleccionar. Antes se podía seleccionar, ahora veo que no. Lo deben haber cambiado, no se puede seleccionar. Bueno, después lo que vas a hacer pues es descargarte el último log. Vienes aquí. Lo guardas en la carpeta que quieras, le das en guardar y ahora en Visual Studio puedes venir aquí al símbolo de más, añadir fotos y archivos. De hecho, esto ya vimos el vídeo de cómo hacer que Codex no revise el log, pero bueno, lo estoy haciendo aquí en un momentito. Si tú no has visto el vídeo de cómo revisar el log de Home Assistant con el Codex, te lo dejo también abajo en la descripción. Vendrías en la carpeta donde lo has descargado. Bueno, no he confirmado la descarga, aquí siempre hay que confirmar la descarga, al menos por seguridad yo lo tengo así. Aquí siempre hay que darle en guardar. Ya si lo seleccionamos, abrimos. Ya se nos pone aquí. Aquí simplemente pues le diríamos que revise el log de nuestro Home Assistant. Bueno, pues ya hemos visto cómo podemos hacer para trabajar en nuestro Home Assistant desde el Visual Studio. Es un proceso bastante simple, pero que bueno, que hay algunos detalles que tenemos que tener presentes, sobre todo el de usuario, contraseña y el nombre del workgroup. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita
para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Photo Hub. Un saludo.